Listo. 11:05. Pues hola, Sofi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy feliz de tenerte nuevamente. Gracias por el tiempo. Sé que estás tú en grabación, en locación y demás. Te agradezco infinitamente. Y bueno, muchas personas están eh, esperándote. Muchas van a ver la grabación. Me lo pidieron, por favor, que se las mandara porque no podían en sábado. Sin embargo, aquí tenemos algunas que ya están con nosotros y se van a ir conectando conforme pase el tiempo. Gracias, Sofi. Y pues les dejo aquí con Sofi Gómez, que bueno, están muy emocionadas y van a aprender hoy cosas maravillosas que las pueden emplear desde el día de hoy. Gracias, Sofi. Al contrario, ¿cómo están? Bueno, bienvenidas a esta masterclass que se titula El lenguaje corporal, tu superpoder. Bueno, más bien no, el lenguaje no verbal, tu superpoder. Durante esta horita vamos a ver qué comprende todo lo que es el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal. Ay, estoy viendo que tengo sombras. Ustedes me disculparán, pero todo ha sido muy complicado para mí esta mañana. Entonces, hoy vamos a ver un poquito qué engloba el lenguaje no verbal, a qué nos referimos cuando utilizamos esta expresión y cómo podemos usarlo a nuestro favor para potenciar nuestra comunicación, para hacer que nuestra manera de hablar y de presentarnos ante los demás sea mucho más poderosa e impactante. Cómo podemos usar también todos estos trucos para generar una primera impresión muy poderosa que nos vuelva memorables en las personas con las que tenemos interacción. No hay tal cosa como el carisma. La gente que tiene carisma o que tiene presencia es gente que utiliza esos truquitos consciente o inconscientemente, truquitos que las o los hacen ver pues carismáticos y memorables. Voy a empezar a compartir pantalla. Yo necesito que me pongan como anfitrión para poder compartir mi pantalla, Mónica. Lista. A ver. Vamos, muy bien. A ver. Ay, disculpen. No entiendo qué compartir. Ahí está. Todos me ven. Bien. El lenguaje no verbal, tu superpoder. Ahí está. Entonces, primero es importante entender qué es el lenguaje no verbal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comunicación no verbal? Es un término que está muy de moda. Hoy en día hay mucha investigación acerca de la mejor manera de comunicar, porque esto les ayuda a venderse a ustedes, a vender sus productos, todo lo que tiene que ver con marca personal, marketing, publicidad, etcétera, habla de comunicación no verbal, porque sirve, lo que queremos hoy en día es optimizar la comunicación, hacer que el mensaje llegue. Entonces, se están investigando todas las herramientas que podemos utilizar para llegar a eso. Entonces, el lenguaje no verbal, primero que nada, es nuestro lenguaje corporal y nuestra posición. Cómo se mueven nuestras manos, cómo está situado nuestro cuerpo, cómo nos paramos, todo eso habla de nosotros y sirve o no el mensaje que queremos mandar. En segundo lugar está la gestualidad y el tacto. La gestualidad es evidentemente la manera en que nos movemos, pero también el tacto en la interacción con los demás, si tocamos a alguien o no lo tocamos, cómo lo tocamos, eso tiene también una influencia muy grande en la manera en que nos comunicamos y sobre todo en la manera en la que nos perciben. La intensidad del contacto visual establecido. Si ustedes ven a alguien a los ojos, si no lo ven, si lo ven con la cabeza derecha, con la cabeza así, con la cabeza así, todo esto cambia la mirada y manda diferentes tipos de mensajes. Después, las expresiones de la cara, evidentemente, veremos que son muy importantes porque ciertas expresiones de la cara que nosotros no controlamos nos pueden delatar y pueden dar información que no nos conviene revelar, como por ejemplo cuando estamos nerviosos o cuando nos sentimos incómodos.
También está el tono de la voz. No es lo mismo una persona que habla con la voz muy grave que una persona que habla con la voz toda agudita. Esto genera diferente sensación en las personas con las que comunicamos. Entonces, en función de lo que nosotros queremos proyectar, se debe o no trabajar la voz. La velocidad y el ritmo también influye mucho. Por ejemplo, cuando uno habla muy despacio, pues nos da la sensación de alguien que está en control. Cuando alguien habla muy rápido, delata nerviosismo. La articulación también es parte del lenguaje no verbal y veremos después por qué es tan importante la articulación. Bueno, primero porque si no articulan no se les va a entender y si no se les entiende no se puede comunicar, pero también hay muchos mensajes inconscientes que mandamos a través de una buena o mala articulación. Y para terminar, el ritmo, la modulación y el acento de las palabras, así como, por ejemplo, el acento de las personas. Todo da información en función del acento que ustedes tienen o no, pues revelan de dónde soy, su nivel socioeconómico. Hay muchas pistas y muchos índices que nosotros revelamos acerca de nosotros gracias a la comunicación no verbal. Entonces, es muy importante registrar lo que hacemos y ver si lo que nosotros hacemos es congruente con lo que queremos o lo que necesitamos proyectar, sobre todo, por ejemplo, en un ámbito laboral. Bien. No existe segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Estoy compartiendo pantalla, pero a ver, disculpa. Ahí está. No existe segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Esta frase me fascina porque es la base del lenguaje no verbal. Hay tres cosas importantes que deben saber acerca de la comunicación no verbal y es, primero, la primera impresión se genera en las personas en 7 segundos. Y 7 segundos es un estudio que a mí ya me parece medio obsoleto porque se ha visto que ya últimamente con la velocidad que tenemos nosotros de procesar la imagen, con lo que hacemos en Instagram, que vemos imágenes, decidimos sí o no, muchas veces estos 7 segundos ya se pueden reducir a 2 segundos. ¿Cómo hicieron estos estudios? Poniéndoles videos a un grupo de estudio para juzgar a las personas que estaban viendo en el video y se dieron cuenta que el juicio que las personas emiten a los 2 segundos, a los 7 segundos y al minuto es el mismo. Entonces, en realidad nosotros decidimos instantáneamente si una persona nos gusta o no. Y en general, el criterio humano para decidir si alguien nos gusta o no es si nos inspira confianza, si nos sentimos amenazados, si pensamos que dice la verdad. Son las cosas que más buscamos en las personas para que nos gusten, son esas. La, sí, la honestidad, o sea, sentir que la persona es transparente y sentir que la persona no es amenazante. Entonces, ya saben, no hay segunda oportunidad. Ustedes tienen 7 segundos para darlo todo, para generar confianza, para generar seguridad, para que las personas los quieran o los aprecien. En segundo lugar, el lenguaje no verbal es universal. Les voy a enseñar unas fotitos y como pueden ver, pues la señora está enojada aquí y en China. Se la pueden enseñar a una persona adulta, a un niño. Todo el mundo se va a dar cuenta que está enojada. Es más, hasta un animal, los que tienen animales de compañía, saben perfectamente que nada más con hacer el gesto, su perro sabe cuando usted está enojado o no está enojado. La niña está feliz y el señor está triste. Los que van más allá del idioma.
Sofi, se de quedó nuestro congelada. lenguaje corporal. Se quedó congelada la imagen, pero ya regresaste. ¿Ya regresé? Sí, discúlpenme, estoy en un lugar un poco complicado. Entonces, el aspecto inconsciente del lenguaje corporal es inconsciente porque muchas veces nosotros revelamos información de manera inconsciente, no nos damos cuenta de lo que el cuerpo dice a pesar de nuestra voluntad. Cuando ustedes están nerviosas o nerviosos, cuando tienen que hablar en público, estoy segura de que ustedes no quieren estar nerviosos, pero su corazón empieza a latir, su respiración empieza a cambiar, a lo mejor hablan un poquito más rápido y son cosas a veces de las que no se dan cuenta. Las muletillas son un ejemplo perfecto. Muchas veces usamos muletillas y no nos damos cuenta. Y además son cosas que a veces nos cuesta mucho controlar. Y también funciona a nivel inconsciente porque las cosas que nosotros percibimos de los demás, los mensajes que nos mandan los demás gracias a su lenguaje no verbal, muchas veces tienen un efecto en nuestro inconsciente, pero nosotros no lo registramos. Les pongo un ejemplo. Si una persona todo el tiempo les está hablando así, pues van a pensar que es muy engreída o que es muy soberbia, pero es una sensación que ustedes van a tener. Mucha gente no va a ser capaz de decir por qué, ay, no entiendo por qué esta persona me parece soberbia. Poca gente va a decir, ay, es que como está levantando el mentón, parece soberbia. Si me capaces de analizar, sin embargo, ahí están. Muchas veces alguien no nos gusta y no sabemos decir por qué, o alguien nos parece poco confiable y no sabemos decir por qué. Es percibe estas señales y las registra, pero nuestro neocórtex, nuestro cerebro más, a alguien no les gusta en general, es porque hay alguna señal conviene ya. Bien. El lenguaje no verbal hasta en los animales existe. Aquí les van 3 fotos que me gustan mucho porque hablan del lenguaje no verbal del poder que usan los animales. Y ese es el lenguaje no verbal que a nosotros nos interesa tener en general. Queremos vernos poderosos, queremos vernos seguros o seguras, queremos vernos confiables. Entonces, aquí, como pueden ver, pues el gatito lo que hace es que ocupa espacio, el león abre la boca. Y lo que me parece interesante de estas 3 imágenes es que el gorila tiene un estilo mucho más calmado que los otros animales, pero también impone, porque sabe su volumen y entonces no necesita hacer nada más. Con su solo volumen, él sabe que es poderoso. ¿Por qué les enseño estas 3 imágenes? Porque me gustaría que entendieran que no hay un estilo particular de tener presencia o de tener carisma o de verse poderoso. Hay gente que se ve muy carismática de una manera muy calmada, hay gente que se ve muy poderosa de una manera más enfática, más estridente, por decirlo de alguna manera, porque hay ciertas cosas que se deben de hacer, pero lo importante es no perder su esencia. Si ustedes son unas personas extravertidas, pueden generar poder. Si ustedes son unas personas tímidas, pero saben manejar un buen lenguaje corporal, también pueden generar poder. Aquí no se trata de cambiar la esencia de cada uno, no se trata de cambiar quiénes son, sino de saber utilizar ciertos trucos para proyectar lo que nosotros queremos. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna duda? Voy a dejar de compartir pantalla un momento por si alguien tiene alguna pregunta. Sí, y Parece creo que hay
personas que quieren entrar también. Y si todos Ay, no oigo bien, perdón. Que si hay personas también que están esperando entrar. Si puedes darles acceso. Ahí y ahí. Gracias. Sí. Muy bien. Es que yo pensé que había otro administrador que podía Yo hacer la también, facilitación. pero sí, ¿Yo no. soy la única? Sí, estoy viendo cómo hacer eso, pero sí. Pero creo que ya es ya con las personas que entraron sin problema. Lo que sí, Sofi, siento que con esta señal te estás cortando más. ¿Ya? Muy bien. ¿Me habilitas otra vez, Mónica, para compartir pantalla? Por alguna razón se volvió a Claro. No puedo. A ver, dame un segundo. Ahora eres tú el anfitrión. Listo. Ya soy yo. Gracias. Dicen que tienen una pregunta. Sí. Dice, yo tengo una pregunta, ¿cómo podemos causar una buena impresión? Uy, ahí viene. ¿Cómo dar una buena primera impresión? Lo vamos a ver ahorita, un poquito más adelante. Voy a terminar con esto y luego les voy a dar varios tips para que puedan dar una primera impresión poderosa y memorable. Sigamos ahora. Otra de las maravillas del lenguaje no verbal es que no solo afecta la percepción que los demás tienen de nosotros, sino que además afecta nuestras propias emociones. Les voy a enseñar un pequeño diagrama. Cuando nosotros tenemos un lenguaje corporal poderoso, sucede un asunto químico en nuestro cuerpo que hace que nosotros nos sentimos mejor. Esto es un estudio de Harvard, no voy a entrar en los detalles, pero se dieron cuenta que las personas que usaban posiciones de poder, posiciones con lenguaje corporal poderoso, pues de repente tomaban más riesgos, tenían menos miedo y se generaba una química donde subía su nivel de testosterona y bajaba su nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces, cuanto más nosotros utilicemos un lenguaje corporal poderoso, mejor nos sentimos. Y cuanto mejor nos sentimos, más poderoso es nuestro lenguaje corporal. Entonces ahí se genera un círculo. Pero la otra cara de la moneda es que cuando nosotros tenemos un lenguaje corporal Sofi, te dejamos de escuchar por completo. Ya te vemos y escuchamos. Okay. Les pido una disculpa y estoy con dos conexiones diferentes. No veo cómo mejorarlo. Bien, sigo compartiendo, voy a seguir compartiendo pantalla. Entonces, no sé si escucharon, pero básicamente puede ser un círculo virtuoso en el que nuestro lenguaje corporal alimenta nuestro bienestar y entonces
tenemos un lenguaje corporal cada vez más poderoso, o el círculo vicioso, en el que un lenguaje corporal débil nos hace sentir más débiles, lo cual nos genera un lenguaje corporal todavía más débil, y entonces entramos en una especie de espiral horrible de la cual es muy difícil salir. Ya está. Bien, sigamos. El lenguaje no verbal puede ayudar o frenar no solamente las relaciones interpersonales, sino también las relaciones laborales. En el mundo laboral es fundamental ahora entender qué es lo que nosotros proyectamos. Si tenemos ambiciones, si queremos subir en una empresa, si queremos, no sé, alguien abrió su micrófono. Es bien, bien importante saber cómo manejamos nuestra comunicación no verbal. Si ustedes tienen una marca personal, si ustedes venden servicios, si son su propio proveedor, si son la imagen de su servicio, es súper importante. Si venden productos, también es importante entender qué es lo que proyectan ustedes. Y en el mundo de las ventas y del marketing, es fundamental ahora entender qué lenguaje no verbal están manejando y si les está funcionando o no les está funcionando. Lo que me gustaría que se quedara grabado en sus personas el día de hoy es que todo, absolutamente todo, cuenta algo. Si se maquillan, si no se maquillan, si se peinan, si no se peinan, de la manera en que se visten, si usan falda, si usan pantalón, todo tiene una interpretación y nosotros, el cerebro humano, estamos acostumbrados a descifrar información. Esto viene de que hemos tenido que sobrevivir durante millones y millones de años, entonces nuestro ojo está entrenado para analizar lo que ve más allá de lo que ve, para encontrarle sentido a todo lo que ve. Entonces, todo cuenta una historia y se trata de entender ustedes qué quieren contar y qué elementos están a su disposición para ayudarles a contar lo que ustedes quieren contar. Quieren contar que son profesionales, quieren contar que son confiables, quieren contar, por ejemplo, si son terapeutas, que son empáticos. En función de la narrativa que ustedes desean tener, pues pueden usar muchos elementos. Entonces, me gustaría que hicieran este pequeño ejercicio, ahora no, pero en su casa, y que se hicieran estas 3 preguntas. La pregunta número 1 es, ¿tú quién tienes que ser para lograr tu meta? Pregúntenselo, porque no es lo mismo yo si quiero lograr mi meta, qué tengo que ser, que a lo mejor una mujer que trabaja en un ambiente ejecutivo muy masculino, muy dominante. Entonces, esta persona, pues a lo mejor tiene que ser una tiburona, tiene que ser, no sé, extremadamente eficaz. Si tú eres una terapeuta o un terapeuta, ¿qué tienes que ser? A lo mejor no necesitas ser un tiburón, sino necesitas mostrar una faceta mucho más humana, mucho más emocional de tu persona. Entonces, pregúntense quién tienen que ser para lograr llegar a donde quieren llegar. 2, ¿cómo te quieres sentir? Adjetivos, me quiero sentir poderoso, poderosa, me quiero sentir eficaz, me quiero sentir confiable, me quiero sentir honesto. ¿Cómo se quieren sentir? Eso también nos va a dar una pauta para entender de qué manera quieren trabajar. Y la tercera es cómo se ve, cómo se mueve, cómo habla, cómo respira esa mujer conquistadora o ese hombre conquistador, si es que tenemos hombres con nosotros el día de hoy. Si cuando ustedes se imaginan como la persona que ustedes necesitan ser, que ustedes quieren ser, imagínense a esta persona, imagínense cómo se ve, cómo se mueve. Se mueve, mueve mucho las manos, no las mueve tanto. Imagínense cómo habla esa persona y hasta cómo respira, porque la respiración es lo que define todo el resto. La respiración es el principio de nuestro existir, de nuestro ser. Entonces, no es lo mismo si alguien tiene una respiración pausada que si alguien respira más rápido. Si uno respira con
si tiene una respiración profunda desde abajo, así alguien respira como más acá, no, todo esto genera personalidades diferentes y genera impresiones diferentes en las personas que nos ven. Entonces, háganse estas 3 preguntas para empezar a trabajar yendo hacia allá. Bien, el lenguaje no verbal se divide en 3 áreas, más o menos, que es la imagen, el lenguaje corporal y la voz. Ahora vamos a ver unos truquitos que me preguntaba Mónica de cómo podemos nosotros generar una buena primera impresión. La primera impresión se genera con estas 3 áreas en este orden. ¿Ok? Lo primero es la imagen. Es lo primero que se ve y es lo que nuestro cerebro analiza en 2 segundos. Después está el lenguaje corporal, cómo se mueve la persona. Pongamos que a lo mejor unos 7 segundos y al final viene la voz. Es lo único que viene, es lo último, perdón, que viene, porque para hablar ya tenemos que hacer un trabajo de neocórtex, de pensamiento lógico, donde ya no entra tanto el inconsciente. Entonces, eso es lo último, perdón, que se analiza, que el cerebro humano analiza. Entonces, la imagen. Bueno, les pongo esta pequeña imagen. Creo que no hacen falta palabras. ¿Quién genera una buena impresión? Evidentemente, la señora que está de rojo. Y les voy a decir por qué. Porque está evidentemente peinada, porque su ropa es un color muy llamativo, porque es una tela que cae bien, es una tela que está estructurada. Todos estos adjetivos que yo usé para hablar de su imagen son adjetivos que la gente va a usar para hablar de ella. Por eso es bien importante que todo lo que ustedes muestren, los adjetivos que genere su imagen, sean adjetivos positivos. Se ve limpia, se ve acicalada, se ve ordenada, se ve poderosa. Este color llama mucho la atención. La otra señora se ve descuidada, poco arreglada. Tampoco es que se vea mal, pero no tiene el pelo peinado, entonces nos hace pensar que es una persona que le importa poco su aspecto, entonces ahí importa poco. Si le importa poco su aspecto, ¿qué otras cosas le importan poco? ¿Qué otro adjetivo podríamos usar? Sencilla, pero pues queremos que se aplique este adjetivo a nuestra persona, no estoy segura. Común, ¿qué más podríamos decir de ella? X, yo diría. Y no, pues no son adjetivos que nosotros queremos que se usen cuando hablamos de nosotros, me parece. En la imagen está la ropa, el peinado, los accesorios, la bolsa. Entonces, ahí anoten los tips. Con la ropa, todo habla. El color, el corte de la ropa, la tela de la ropa, si está arrugada, si no está arrugada, si es una tela fluida, si es una tela rígida y estructurada. Todo eso va a dar información y va a ayudar a crear cierta imagen. ¿Ustedes qué imagen quieren proyectar? Todo se vale. Pueden querer proyectar la imagen de alguien alivianado, flexible, entonces necesitan unas telas que se muevan más. Pueden querer proyectar la imagen de alguien muy estructurado, con mucha atención al detalle, una persona poderosa, estricta, entonces a lo mejor deberán usar unas telas con unos cortes más estructurados, más rígidos. Todo eso también se puede aplicar a su pelo y al corte de su pelo. No es lo mismo una mujer que tiene un pelo ondulado que una mujer que tiene el pelo totalmente lacio con un corte muy estructurado. Todo eso habla de ustedes. Entonces, a lo mejor les encantan sus chinos locos, pero si trabajan, si son ejecutivas de alto nivel en una empresa, pues a lo mejor no funciona el chino que tanto les gusta y les cae bien, ¿no? Y les favorece. Entonces, hay que saber trabajar en función de lo que nosotros queremos. Por eso están tan de moda ahora las personas que hacen diseño de imagen, porque les ayudan en el estilo que ustedes necesitan a encontrar la mejor opción
conforme a pues su cuerpo, ¿no? Y a su, pues a lo que hay. Bien, el peinado, importantísimo. Accesorios. No accesorios, accesorios muy discretos, muy pequeños. Todo lo que es grande distrae, hace parecer como árbol de Navidad. Cuando queremos proyectar que somos unas personas serias, estructuradas, confiables, etcétera, etcétera, los accesorios no ayudan. En línea es peor porque a veces uno tiene un accesorio muy pequeñito que brilla y distrae muchísimo. Entonces, tengan mucho cuidado. Y por último, la bolsa. Tip, bolsas pequeñas. Estas bolsas grandes que tenemos, sobre todo las mamás, con miles de cosas, y entonces llegamos a una entrevista de trabajo y ponemos la bolsa en no sé dónde, nos quitamos el abrigo, etcétera, etcétera. Esto no funciona. Menos es más. Cuando vayan a una entrevista de trabajo, traten de llegar ya listas con su folder o con nada más una bolsita. Todo lo que puedan dejar afuera, déjenlo afuera. Si hay una secretaria a la que le pueden dejar las cosas, si hay un vestidor, dejen todo allá. Lleguen con lo mínimo necesario. Se van a ver mucho más pulcras y pulcros, mucho más organizados. Cuando tenemos abrigo, bolsa, sombrero, no sé qué, bla, 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 y llegamos y nos deshacemos de todo, nos hace ver como gente desorganizada. Es lo mismo que los accesorios muy grandes y el pelo como muy así, pues nos hace ver muy exuberantes, pero no siempre es lo que queremos proyectar, sobre todo en un ambiente laboral. El lenguaje corporal. Les pongo esta imagen porque cuando hice un research acerca del lenguaje corporal femenino y puse mujer parada, esto es lo que me apareció. Y si se fijan, no hay ninguna mujer que esté parada con los dos pies en el piso sencillamente. Ninguna. Por alguna razón a las mujeres nos encanta que si el piecito, que si el hombro así, que si el folder, que si la manita, todo esto no funciona en la primera impresión. Lo que el humano quiere ver es una persona que le inspire confianza y que le inspire honestidad. Entonces, todas esas cositas que solemos hacer las mujeres no nos ayuda para nada. Si se fijan, también les puse dos fotos de hombres. ¿Cuál les inspira más confianza? Ay, ¿el de la derecha o el de la izquierda? Evidentemente el de la derecha, les voy a decir por qué. El de la derecha tiene los dos pies parados en el piso, tiene el torso recto, el torso abierto, la cabeza mirando hacia el frente, se ven sus manos. Lo que ves es lo que hay, por lo menos eso pareciera. El de la izquierda no se le ve una mano, tiene el peso nada más en un pie, tiene una camisa como un poco fluida encima de su camisa blanca, no le vemos los ojos, o sea, no nos está viendo a la cara. Todas estas pequeñas cositas hacen que pues no generemos tanto poder y tanta confianza. Entonces, lenguaje corporal. ¿Qué tenemos que cuidar? Nuestra postura. Y ahí les puse la postura, bueno, ahora les voy a explicar por qué les puse la postura de Wonder Woman. Es bien importante que sus pies estén siempre en el piso, abiertos a lo ancho de la cadera para las mujeres. Para los hombres lo pueden abrir al ancho de los hombros, pero los dos pies en el piso, el torso tiene que estar siempre abierto. Los gestos que vamos a hacer cuando estemos hablando tienen que ser gestos abiertos y hacia arriba. Ahora les voy a dar unos tips más precisos, pero bueno, en general, gestos abiertos. Importantísimo, la mirada recta. Esto no se vale, esto no se vale. Esto que nos encanta a las mujeres así, no se vale tanto.
se vale para las fotos, porque cuando uno sale en su foto de perfil, lo que sea así, pues no se ve tan bien. En las fotos es mejor dar un ligero 3/4, se llama. Pero en la vida real, si están en una entrevista de trabajo, si están hablando con gente que trabaja para ustedes o si están hablando con gente para la que ustedes trabajan, la mirada recta es fundamental. Y para tener una mirada recta hay que abrir los hombros y tener la cabeza bien levantada, ¿ok? Sonrisa, importantísimo. Cuando ustedes se presentan, siempre, siempre, siempre hay que hacer contacto visual y sonrisa. Sin embargo, cuando empiecen a hablar de un tema importante de trabajo, hay que dejar de sonreír. Porque demasiada sonrisa nos hace ver poco profesionales y nos hace ver como si necesitáramos aprobación constante. Sin embargo, hablando de primera impresión, el tip número 1 es conexión, ojos y sonrisa, porque eso es lo que reconoce el humano desde hace millones de años, de alguien que viene en son de paz, es amistoso, etcétera, etcétera. Entonces, si quieren generar una impresión, primera impresión poderosa es la mirada recta a los ojos y una sonrisa. Y que se les vean las manos, siempre, siempre. No escondan sus manos atrás de su cuerpo, jamás. Sobre todo en una primera impresión. Y el saludo también es bien importante en una primera impresión, ¿de acuerdo? Entonces, contacto visual, sonrisa, hola, yo me llamo Sofía Gómez. Y luego, cuando empiezan a hablar de las cosas serias, de por qué están, de su especialidad, etcétera, etcétera, entonces dejan de sonreír. ¿Se entendió? A ver. Es que quiero dejar de compartir pantalla porque quiero ver si alguien tiene una pregunta acerca de estas cosas. Portafolio. Yo sabía que había preguntas. Sí, portafolio está perfecto. La idea de los accesorios es que menos es más. Entonces, cuanto menos accesorios tengan y más fácil sea sacar la computadora, sacar la hoja, sacar el file, sacar lo que sea, el informe, lo que sea, cuanto más fácil y preciso sea todo, ustedes se ven como gente fácil y precisa. Y eso es lo que quieren proyectar. Si ustedes están luchando, que si el abrigo, que si no sé qué, y entonces estoy tratando de encontrar algo en mi bolsa, pero no lo logro, está difícil, se muestran como alguien difícil y desorganizado. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a las posiciones corporales, a los gestos, etcétera, etcétera? Les voy a enseñar tres gestos fundamentales o bueno, algunos gestos que pueden usar y que les van a ayudar mucho cuando en la primera impresión. Cuando ustedes se presentan, sí, sí. Me preguntan alguna recomendación para una primera impresión por Zoom o plataforma digital. Sí, ahorita les voy a decir todo esto. Entonces, primera impresión en persona es contacto visual. Hola, me llamo Sofía Gómez, sonrisa. Y cuando dicen su nombre, pueden poner la mano en el corazón, porque eso es un gesto también de conexión muy fuerte. Entonces, hola, me llamo Sofía Gómez. Y luego ya empiezan a hablar o hacen un saludo de mano. Importante, saludo de mano energético en medio de las dos personas. No jalen o no dejen que los jalen. Y la mano derecha. Esto no funciona. O sea, si ustedes están haciendo la mano de la otra persona hacia abajo, no funciona porque es muy dominante. Y si de repente alguien les está haciendo eso y su mano se voltea hacia arriba, entonces a ustedes los debilita. Entonces traten siempre de tener la mano derecha. Para una primera impresión por Zoom, además de lo que les estoy diciendo del contacto visual, que en este caso es contacto a cámara todo el tiempo, y sonrisa, tienen que fijarse en todo el setting que hay atrás. Eso es fundamental.
Entonces, luz, deben tener luz de frente siempre. De hecho, yo ahorita sí tengo luz de frente, pero estuvo complicado. Pero luz de frente, la cabeza tiene que estar a 3, a ver, si dividen su pantalla en 3, los ojos tienen que estar en la raya de arriba, la cabeza en medio, la computadora levantada para no estar desde abajo o, bueno, en este caso desde arriba, ¿ok? Tienen que tener la camarita frente a los ojos y checar todo lo que se ve atrás, que sea lo más limpio posible. Y si se puede, que su ropa contraste con el fondo que hay atrás. Todo eso es primera impresión. Cuidado con los lentes que se reflejan, cuidando con los accesorios que distraen y también se reflejan en la luz y entonces hacen destellos en la pantalla. Esas son las recomendaciones para una buena primera impresión en Zoom. Vamos a seguir, que ya nos queda poquito. Vamos a compartir. Bien. ¿Y por qué les puse la posición de Wonder Woman? Esta es la posición que se considera posición de poder, es la number one, es la posición de poder número 1. En los estudios de Harvard, de los que les hablaba antes, pusieron a unas personas a pararse en la posición de Wonder Woman durante 3 minutos antes de entrar a una entrevista de trabajo. Y el resultado del estudio mostraba que las personas que habían hecho esta posición, comparado con las personas que no la habían hecho, generaban mayor seguridad y generaban una mejor impresión en frente de las personas que las habían entrevistado. Entonces, esta posición se debe de utilizar con muchísimo cuidado. Por ejemplo, todas las que somos mamás sabemos que las hemos usado con nuestros hijos y funcionan muy bien. Pero, por ejemplo, si ustedes están trabajando en una empresa y les hablan así a sus colegas, no creo que generen una buena impresión, porque sí es una posición muy agresiva, es la posición del policía también, no de los policías. Pero si ustedes están en su casa y están practicando y tienen un evento importante, tienen que hablar en público, tienen que ir a una entrevista de trabajo, úsenla, párense, respírenla, quédense un ratito así para ver cómo se sienten, hagan contacto con el piso, sientan como ese poder que genera esta posición y quédense ahí un ratito para darse más valor y luego ya cuando salgan, bueno, pues ya regresen a su cuerpo normal si quieren, pero es muy interesante experimentar con esa postura y sentir los cambios de ánimo que puede generar en una persona utilizar esta postura para concentrarse y para mejorar el estado de ánimo. Por último, me gustaría hablar de la voz. Bien, bien importante, porque hay situaciones en las que solo hay la voz. Cuando ustedes están hablando por teléfono, cuando están en un Zoom y de repente se corta la cámara. Y bueno, la voz es el vehículo de la palabra, entonces evidentemente es extremadamente importante. Lo primero que tienen que checar para generar una presencia poderosa es si su voz está bien colocada. Porque muchas veces, como estamos nerviosos y apretamos el cuerpo, pues no nos sale la voz que nos gustaría que nos saliera. De hecho, todos tenemos esa experiencia de repente de escucharnos en una grabación o en un video y decir, pero esta no es mi voz, porque nosotros nos escuchamos desde adentro, no es lo mismo que la gente que nos escucha desde afuera. ¿Qué quiere decir tener la voz colocada? Es tener la voz más relajada que nosotros podamos tener. ¿Cómo van a darse cuenta si tienen la voz bien colocada o no? Les pongo un pequeño ejercicio, háganlo y ahí luego me dirán cómo se sintieron. Cuando uno se acuesta en el piso, relaja todos los músculos y entonces esta posición nos obliga a estar relajados y a respirar correctamente. Entonces pónganse en el piso y hablen y escuchen su voz. Es muy probable que lo que pase es que su voz va a ser un poquito más grave
que la normal, que la que ustedes piensan. Esta voz grave, esta voz de ese cuerpo relajado, es la que debiéramos llevar a la posición parada. Lo que pasa es que, como les comentaba, cuando estamos parados, pues evidentemente el cuerpo hace todo un trabajo muscular que luego nos cambia la voz. Pero la voz que tienen cuando están acostados y relajados, esa es la voz bien colocada. Segundo, el volumen. Si nadie se les escucha, si no se les escucha, pues no pueden comunicar. Y una persona que habla bajito se ve una persona pues con poca personalidad, poco carismática, poco segura de sí, perdón. Así como una persona que grita o una persona que habla muy fuerte es muy desagradable también. Entonces, trabajen su volumen. Articulación. La articulación habla de la atención al detalle que nosotros tenemos. Una persona que no habla de manera articulada no solamente no se le entiende, sino que proyecta ser desorganizada, borrosa, ¿cómo decirlo? Falta de atención al detalle. Es que quiero admitir ahí. Persona. A mí me parece, trabajar la articulación es fundamental y es muy fácil. Entonces les pongo un pequeño ejercicio, agarren una pluma, se la ponen en la boca y tratan de hablar con el lápiz en la boca. ¿Eso qué va a hacer? Que su boca va a tener que hacer un esfuerzo suplementario muscular para poder hablar. Y una buena articulación tiene que ver con una buena musculatura de la boca. Entonces, si hacen eso, les va a ayudar. ¿Y cómo se articula? Abriendo las vocales. Cuando hagan vocales, abran la boca. Y cuando hagan consonantes, tienen que sonar. Una S tiene que ser S. No es lo mismo sí que sí. O, por ejemplo, papá, no es lo mismo papá que papá. Entonces, para tener una articulación limpia, las vocales tienen que sonar así como clap, 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 clap. Perdón, las consonantes tienen que sonar así poderosas y las vocales tienen que estar abiertas, porque si alguien habla sin abrir la boca, pues así se escucha y se escucha fatal. Cuarta, pero no menos importante, las muletillas. Las muletillas hacen que ustedes se hagan ver profesionales o no profesionales y no me dejarán, o sea, estarán de acuerdo conmigo en que cuando nosotros le escuchamos una muletilla a una persona, ya no podemos escuchar otra cosa. Nuestra atención no más, no se va de ahí. Y cada que dice la palabra, ay, otra vez la digo, ay, otra vez la digo, ay, otra vez la digo. Y ya ni nos enteramos de lo que está diciendo la persona, ni nos interesa, ni le hacemos caso. Trabajar sus muletillas es bien importante y es lo más difícil porque en general las hacemos sin darnos cuenta. Así que grábense, mírense, analicen lo que están haciendo, pidan consejos de un profesional y pues trabajen en todas estas cosas. Yo creo que hoy les di muchos tips. Espero que los hayan anotado y pues utilicen ese lenguaje no verbal como una herramienta para ustedes para generar el poder que necesitan generar para llegar a lograr sus objetivos. Y con esto terminó la sesión de hoy. Tenemos todavía un ratito, no sé si quieran hacer preguntas. Gracias, Sofi. Pues en efecto, sí es tan importante esto de la comunicación no verbal porque
desde que, bueno, yo tomé el curso contigo, creo que es uno piensa que únicamente lo vas a ocupar en el trabajo, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que necesitas y para empoderarte y sentirte mejor, pero también es personal. Algo que me he dado cuenta es que ahora hasta en el mundo digital ya estás siendo tú una figura y la gente está esperando de ti una imagen y aunque estés compartiendo cosas tuyas de tu propia experiencia, pues es muy importante, ¿no? Cómo te comunicas, qué expresiones estás haciendo, tú mismo hacer muletillas. Y quería preguntarte, ¿tú recomiendas cuando tú te das cuenta que tienes una muletilla, cómo te la puedes quitar? O sea, ¿qué sugieres tú para hacerte consciente de esa muletilla? Es lo más difícil de quitar, Ok, pero lo ideal es trabajar con otra persona. Tomarse 5 minutos con una persona que tenemos enfrente y cuando decir, bueno, ok, te voy a dar 3 minutos y me vas a contar algo durante 3 minutos, ¿no? Y entonces cada vez que la persona que está haciendo el ejercicio dice una muletilla, tú la paras. Le dices, stop, stop, ok, stop. Y es la manera en que la persona puede empezar a darse cuenta que tiene la muletilla. Y ujú, normalmente cuando haces ese ejercicio, lo haces por 2 o 3 minutos, durante el resto del día, la persona que hizo el ejercicio por lo menos va a empezar a registrar que la dijo, ok, ¿no? Y va a empezar a escucharse, porque lo que pasa es que no nos escuchamos. Entonces, eso funciona. Lo que funciona también es hablar más despacio y de verdad fijarnos en las palabras que salen de nuestra boca. ok, Porque lo que sucede es que nosotros hablamos y no... Es como si las palabras salieran de nuestra boca más rápido que nuestra cabeza. Es como si no tuviéramos control de lo que sale ¿no? de nuestra boca. Entonces hay que revertir ese procedimiento y cuando uno está hablando, construir primero la frase en su cabeza y después decirla. Y cuando uno hace eso, en general también la muletilla se va. O cuando no se va, por lo menos la registramos. Me preguntan, ¿cuáles son los más recomendados? Los colores. Pues es que depende. Los colores vivos funcionan súper bien siempre. O sea, un rojo, un rosa, un azul, un verde. Lo que es importante con los colores es que no tengan motivos. O sea, que no haya mucha raya, que no haya mucho estampado, sobre todo en línea. En línea el estampado no funciona. Y pues dependen del fondo que tengan. Si tienen un fondo claro, pues un color que resalta está bien. Si tienen un fondo que resalta mucho, a lo mejor un color claro. Lo que importa es el contraste. Estoy viendo qué otras preguntas hay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? algo que también habían preguntado en redes, Sofi, es ¿qué consejo le darías a los niños o si crees conveniente que desde niños les empieces a dar estas técnicas de comunicación? Porque ahorita que comentabas que van muy rápido, pues sí, los niños van pero volando. O sea, ¿tú ves conveniente que desde pequeños ya estés estimulando esta comunicación? Sí, pero hay maneras. Entonces, con los niños evidentemente no se puede hacer de la misma manera que con un adulto. Se tiene que hacer a través del juego, pero sí, claro. Pues juegos de roles, juegos de personajes, jugar al superhéroe, cómo se para el superhéroe, camina como superhéroe, no sé. Yo creo que sí, y de hecho las escuelas cada vez más lo están haciendo y hablar en público ya se ha vuelto algo necesario que yo creo que se tiene que trabajar desde que somos muy pequeños, aprender a presentar nuestras ideas en frente de la clase, aprender a pararnos delante de los demás. Entonces, por ejemplo, sí, con los niños, claro que sí, párate derecho cuando me hablas, mírame a los ojos cuando me hablas, que luego los niños muchas veces lo hacen de manera instintiva. O sea, muchas veces los niños cuando tienen algo muy importante que decirte, te buscan y te miran a los ojos, ¿no? Sí, sí se puede trabajar con niños y creo que sí, con cositas así.
A ver, camina como superhéroe, ¿no? Y para que empiecen a registrar cómo se sienten. O veme a los ojos cuando me hablas. O no grites. Habla más despacio. No te entiendo si articula. Yo a mis hijos toda la vida así de articula. No entiendo. Articula, articula. Pues sí, es importante. Y duda, todo el mundo me preguntó por qué tenía que ser en sábado y qué estás haciendo y ¡Ah! demás. Así que cuéntales, muchos saben que eres actriz, no exactamente saben cuáles son los más recientes, entonces este es chisme tal cual para que te Bueno, conozcan. el chisme, que sí es un chismote, es que estoy haciendo una película en República Dominicana. Es una producción grande de una película de ciencia ficción y es un personaje, pues es mi primer personaje así como protagonista, protagonista. Y es un gran proyecto. O sea, yo creo que ese proyecto va a llegar a México porque es un proyecto increíble con un equipo. Hay gente mexicana, hay gente dominicana, venezolana, argentina. Es un equipo muy mezclado, latinoamericano. Y sí, es un gran proyecto. Se llama Aire. Wow. Aire Felicidades, como Sofi, qué felicidad. padre. Entonces, Sí, tenía que hacer sábado gracias, de trabajo gracias. todos los otros días. Me cosen una peluca a la cabeza, entonces traigo los pelos de punta y, y es mucho trabajo, pero soy muy afortunada. Pues nuestros mejores deseos y gracias por el tiempo, Sofi. Me queda claro que me consta verte cómo estabas tratando de acomodar todo. Te agradezco infinitamente. Yo creo que todos los que están aquí ahorita y los que nos van a escuchar más al rato, y sí, ya morimos, vamos a esperar para verte en esta Sí, les pido producción. una disculpa por todo también yo estaba un poco nerviosa y luego que si la luz, que si mi conexión, etcétera, etcétera. Pero lo bueno es que lo logramos. Muchas gracias, me están ahí felicitando. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sofi. No sé si alguien más tenga alguna pregunta y si no, porque sabemos que tú sigues y tienes que prepararte ya para tus siguientes días. Pero mil gracias Al por el contrario. tiempo. Como siempre, es Ah, un placer tenerte y aprendemos mucho, mucho más. muchas gracias. Gracias a todos también por conectarse y bueno, voy a guardar para los que no la sesión y cualquier duda que tengan, pues nos pueden escribir. Tus redes sociales, Sofi. Ay, es que van a cambiar. Bueno, ahora soy Sofía Gómez Off en mi perfil de actriz, comunicación con poder, o sea, comunicación.con.poder en mi perfil de comunicación no verbal. Todo esto se va a reestructurar porque hasta cambié de nombre artístico. Bueno, es todo un... hay toda una historia que en algún momento platicaré y usaré para ayudar a las personas, pero he tenido un proceso de muchos cambios y hasta mi nombre artístico he cambiado. Y todo tiene una razón y estoy trabajando en yo una metodología que después eventualmente les compartiré, nada más para decirles que sí, sí funciona. Cuando uno decide ser otra persona, se abren puertas inesperadas, pero es mucho trabajo y hay que hay que dejar de ser lo que uno era para convertirse en lo que uno quiere ser. Las preguntas que les puse al principio, que la primera pregunta que les puse es, ¿quién tienes que ser para lograr tus objetivos? Eso requiere cambios muy profundos a nivel de pensamiento, a nivel de emociones y a nivel de imagen, etcétera, etcétera. Entonces yo hice todo este proceso que compartiré en su momento, pero vale mucho la pena y abre muchas puertas. Entonces, mi perfil se llama Sofía Gómez Off, pero se va a cambiar a Sofía Gael Off, ya verán. Y el de comunicación con poder también está medio en reestructuración.
Perfecto, pues mil gracias, ya espera. Sí, mil gracias, Sofi. Qué emoción y mucho éxito. Gracias. Gracias por compartirnos tu tiempo.